Condiciones y leyes de Newton en la simulación. Para poder lograr el desarrollo de una simulación, debemos comprender la interacción que existe entre los componentes de una escenografía digital. Normalmente la interacción en los componentes de una escenografía digital, además de movimiento de cámaras, luces y demás, son las colisiones, o sea, cómo cada uno de los objetos o componentes o personajes interactúan, chocan, colisionan o demás con los objetos que se encuentran en esa escenografía digital. Es por eso que es importante comprender lo que son las colisiones y se explican a través de las leyes de Newton. Por este motivo vamos a dedicar este video a explicar lo que son las colisiones y las leyes de Newton en la simulación. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Colisiones y leyes de Newton en la simulación. Las fuerzas que interactúan entre los componentes de un escenario, sobre todo cuando estamos hablando de escenarios digitales, son, incluso también en escenarios físicos, son precisamente la gravedad, que la podemos definir como la fuerza que ejerce la masa del planeta sobre todos los objetos que se encuentran dentro de su campo de gravedad del planeta y se escribe como G de gravedad. Ese campo gravitatorio terrestre es la fuerza que atrae los cuerpos desde una altura específica hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza se mide normalmente, para tomar un parámetro estándar, en lo que nos da la mayor aproximación posible de la superficie del planeta y que corresponde precisamente al nivel del mar, porque se supone que los líquidos están acomodados a la misma altura desde lo que es el centro del planeta al nivel del mar. Situación que no es tan verídica, Les voy a decir por qué. Porque cuando tenemos la luna en alguna de las caras, apuntando o viendo hacia una de las caras de la superficie terrestre, esa ejerce una atracción sobre los objetos que están ahí, en este caso el agua, y hace que suba el agua, o sea, se llama marea. Entonces la marea hace que cambie el nivel de la superficie del mar y es precisamente lo que varía en esa superficie. Pero el promedio es lo que se toma como nivel del mar. El campo gravitatorio terrestre entonces en la superficie del planeta se considera como 1 newton por kilogramo, o sea, es un impulso que recibe un objeto sobre la superficie del planeta para irse hacia el centro de la Tierra. No se va, ¿por qué? Porque lo sostiene la superficie del planeta, que es la Tierra, las rocas, etc. También el agua ejerce en su superficie una cosa que se llama tensión superficial y que permite que las cosas floten en el agua, como un barco, por ejemplo, que aunque es de metal, tiene un cuerpo de aire dentro que lo hace flotar sobre la superficie, o un humano cuando está nadando, o cualquier animal, ¿no? Cualquier objeto que puede flotar sobre la superficie si no tiene el peso suficiente para hundirse. Eso es parte de lo que tenemos, y entonces el Newton es una medida que nos permite saber más o menos cuál es el impulso que reciben los objetos en la superficie del planeta para ir hacia el centro del planeta. Esto es equivalente a una aceleración de 9.80665 metros sobre segundo cuadrado, que normalmente lo conocemos como la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que se conoce como la aceleración de la gravedad. Es aquello que impulsa a los cuerpos hacia el centro del planeta. El Newton entonces es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. Esto es una medida que se acordó por el ser humano, ¿sí? Es arbitraria, pero se tomó que en la superficie del planeta se le iba a dar la medida de 1 en lo que es el nivel del mar, y por eso se conoce como 1 newton. Y esto no es otra cosa más que la fuerza o el impulso, ¿sí? Por kilogramo.
es una fuerza que se aplica durante un segundo a una masa, a un cuerpo de 1 kilogramo y que incrementa su velocidad en 1 metro por segundo. Eso es el Newton. La primera ley de Newton entonces nos dice que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento a menos que se observe que sobre él actúe una fuerza externa. Esto es, si no hubiera fricción, si no hubiera algo que detenga un cuerpo, un rozamiento con el aire o cosas así, entonces nosotros podríamos impulsar algún objeto y este objeto tendería a moverse eternamente con esa fuerza de impulso que se le proporcionó. Por ejemplo, si sale un cohete de lo que es la atmósfera o el campo gravitatorio de la Tierra a una velocidad de 300 metros por segundo, esa velocidad la va a ir conservando eternamente, porque en el espacio se dice que no hay fricción, que no hay pérdida de energía y por tanto se conserva el impulso eternamente. Esto es precisamente lo que corresponde a la primera ley de Newton, que nos dice que el cuerpo, si está en reposo, siempre va a estar en reposo, o si está en movimiento, siempre va a estar en movimiento, a menos que haya una energía externa, ya sea que lo impulse para cambiar de reposo a movimiento, o que lo detenga para cambiar de movimiento a reposo. Eso es la primera ley de Newton y se conoce como inercia. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, nos dice que la fuerza neta que se aplica sobre un cuerpo para modificar su estado de reposo o de movimiento es proporcional primero a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Esto es, la cantidad de movimiento se representa por la letra P, que se llama momento, y se define como el producto de la masa por el cuerpo por su velocidad. Esto se conoce como momento lineal. O sea, la cantidad de movimiento de un objeto en un momento dado tiene que ver con el peso del cuerpo, con la masa del cuerpo, tiene que ver con la velocidad que tiene. Y entonces es por eso que se le llama momento, porque en cada momento ese cuerpo tiene esa fuerza que tiene que ver con su peso, con su masa y su movimiento. La fuerza entonces que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo. Quiere decir que un cuerpo que se mueve, ¿sí?, o que está en reposo, puede estar en este momento en reposo y en un instante después en movimiento y en otro instante en otro tipo de movimiento y en otro instante otra vez en reposo, etc. Es por eso que se conoce como momento. ¿Cuál es el momento de ese cuerpo? El reposo es movimiento, ¿cuál es el movimiento que tiene, etcétera? Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, entonces la cantidad de movimiento del cuerpo permanece constante en el tiempo, por lo que comentaba con respecto a una nave espacial que sale a cierta velocidad, con cierta masa del campo gravitacional terrestre y que puede viajar en el universo eternamente a la misma velocidad. Situación, por ejemplo, que podemos observar en los Voyagers, que incluso ya salieron del sistema solar y que están viajando a lo largo del universo, ¿sí?, y todavía están transmitiendo, situación que pensaban que no se podía. Sí. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Es una nave espacial de exploración espacial, Voyager. ¿Sí? De hecho, ya salieron del sistema solar. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo en vivo frente a grupo, por lo que pueden escuchar comentarios, preguntas, etc. Es para la aclaración sobre el mismo tema. Muy bien. Seguimos. Decíamos entonces sobre la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica. La
igualdad entre la fuerza F que se aplica a un cuerpo de masa m y el cambio de un tiempo t de su cantidad de movimiento, que es el momento, que es P, siendo la cantidad de movimiento P el producto de la masa m por su velocidad v a la que se mueve. Si nosotros lo expresamos en una representación matemática, podemos decir que la fuerza es igual al momento sobre el tiempo. Recuerden que el momento P está formado por la multiplicación de la masa por la velocidad. Y entonces la masa por la velocidad entre el tiempo nos da la fuerza de un objeto. Esto es, imaginen ustedes que está una persona quieta, sin moverse, parado en un lugar, y llega uno y lo empuja. ¿Qué va a pasar con esa persona? Pues primero va a perder el equilibrio, muy probablemente se caiga. Pero ¿qué pasa si esa misma persona le pedimos que pase por un lugar corriendo hacia otra persona que es la que lo va a empujar? Pues lo más lógico, precisamente por esa velocidad que lleva, al multiplicar la masa de esa misma persona, que era la misma de anterior, pero por la velocidad que lleva, se incrementa notablemente esa fuerza. Y entonces cuando llegue al empujón de la otra persona, pues muy probablemente la que va a salir disparada va a ser la persona que lo intenta empujar, porque es mucho más fuerte el impulso de esta persona, ese momento que lleva de su masa por la velocidad que lleva. Es precisamente lo que nos dice la segunda ley de Newton. Analizando entonces la fuerza, que es el momento entre el tiempo, o sea, la masa por la velocidad entre el tiempo, y recordando que la aceleración es la velocidad igual a la distancia sobre el tiempo, la aceleración es igual a la distancia sobre el tiempo al cuadrado, la aceleración entonces es igual a la velocidad sobre el tiempo. Podemos escribir la ecuación como la fuerza igual a la masa por la velocidad sobre el tiempo. La masa por la velocidad sobre el tiempo, si ya sabemos que la velocidad sobre el tiempo es igual a la aceleración, entonces la fuerza la podemos definir fácilmente como la masa por la aceleración. Continuando, podemos ver ahora la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. Para cada fuerza, todo esto lo vamos a explicar gráficamente en un momento más, para que se pueda entender más fácil. Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad y en dirección, en sentido opuesto, contrario, sobre el cuerpo que la produjo. Esto vamos a tratar de comprenderlo de la siguiente manera. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción idéntica en magnitud, pero en sentido opuesto. Si un objeto X empuja a un objeto Y con una fuerza F y reacciona sobre X con la misma magnitud y dirección que la fuerza F, esto nos lleva a que si un objeto como una canica empuja un resorte totalmente elástico, un resorte que pueda moverse elásticamente y juntar en sus ciclos del metal del resorte toda esa energía, resulta que con la fuerza dada por su masa y su velocidad en un tiempo dado, el resorte después impulsará en sentido contrario a la canica con la misma fuerza que la canica lo impulsó a él. Vamos a ver entonces lo que es una colisión elástica. Vemos aquí precisamente la representación de lo que estábamos explicando. Viene una canica con una velocidad sobre tiempo, una velocidad, o sea, una aceleración con su masa, y entonces esto va a impulsar, a chocar contra el resorte. Mientras la partícula va viajando sin perder energía, se aplica la primera ley de Newton en este pedacito, esta flecha roja. Pero cuando empieza a golpear aquí y empieza a perder energía, es una fuerza externa que actúa sobre la masa de la
de esta canica o de este objeto circular, de esta esfera. Y entonces aquí en este pedazo se aplica la segunda ley de Newton. Ahora, ¿qué pasa cuando el resorte se comprime al máximo? O sea, que ya no puede comprimirse más. Entonces viene el impulso del resorte en sentido contrario, con la misma fuerza que recibió, y esta fuerza, este impulso que hace que la canica o que la esfera vaya en sentido contrario a la velocidad que traía, a esto se le llama tercera ley de Newton. Eso es precisamente una colisión y es la representación más sencilla de una colisión elástica. Colisión que siempre vamos a tener entre los objetos. Si los objetos son rígidos, seguramente va a haber choques elásticos porque se repelen unos contra otros. Pero si no son totalmente rígidos, entonces va a haber una deformación de los cuerpos por el impacto recibido. Y esto precisamente es lo que se requiere para poder hacer simulación. Por ejemplo, si queremos hacer la simulación de un choque de vehículos, pues tenemos que ver qué tanto impacto, qué tanto se deforma o no el vehículo por la fuerza recibida con el impacto. Es parte de lo que tenemos que hacer. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Continuando con el video de colisiones, vamos a hablar ahora de colisiones inelásticas, también conocidas como colisiones plásticas. ¿Cuál es la diferencia entre una colisión elástica y una inelástica? Es que la colisión elástica va a devolver la fuerza que se aplica, mientras que la colisión inelástica va a deformar el objeto que recibe el impacto del colisionador y no devuelve la fuerza. ¿Por qué? Porque precisamente se llama plástico porque absorbe el impacto. Entonces, el ejemplo de la canica y el resorte, suponiendo que no hay fricción ni la canica ni de la canica ni del resorte, el resorte absorbe toda la fuerza, pero si no regresa la fuerza, o sea, si solamente se aplica la primera y la segunda ley de Newton, pero no la tercera, entonces estamos hablando de una colisión inelástica, de una colisión plástica. ¿Cuál es la diferencia entonces en una colisión elástica y una inelástica? La colisión elástica aplica la primera, la segunda y la tercera ley de Newton, mientras que la colisión inelástica o plástica solo aplica la primera y la segunda, pero no la tercera. ¿Por qué? Porque el objeto absorbe el impacto. Y esto va a provocar deformación, que se quede en otra posición, en otra forma, ¿sí? Pero no devuelve esa fuerza. La primera, segunda, tercera ley de Newton permiten entonces representar matemáticamente muchos de los procesos de la simulación al analizar el efecto de las fuerzas sobre los componentes que lo conforman en los escenarios. Por ejemplo, si tenemos un colchón que recibe el impacto de una bola de boliche, este va a tender a rebotar sobre la superficie del colchón cuando recibe ese impacto. ¿Por qué? Porque está aplicando la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Pero vamos a suponer que ese colchón tiene una resistencia superficial exageradamente suave, o sea, que es como una espuma muy ligero, muy esponjado. Cuando recibe la bola de boliche, no la va a rebotar, la va a absorber, se va a meter dentro del colchón. Eso quiere decir que el colchón tiene una condición plástica. Entonces, no ejerce la tercera ley de Newton,
Se absorbe la primera, la velocidad que lleva, y la segunda, el golpe sobre la superficie, pero en lugar de rebotarlo con la tercera ley, lo absorbe. Y entonces eso es precisamente el choque inelástico. La tercera ley de Newton, cuando hay dos objetos interactuando, por ejemplo, una persona empujando un auto, el objeto 1 realiza la acción sobre el objeto 2 y el objeto 2 reacciona devolviendo esa acción, ¿sí? Esa misma fuerza en sentido contrario. El ejemplo más claro es que si lanzas un balón contra un muro y el choque producido es totalmente elástico, el balón entonces va a rebotar, regresará a ti directamente y exactamente con la misma fuerza con la que lanzaste el balón contra el muro. ¿A cuántos nos ha pasado de que estamos jugando, aventamos una pelota que choca contra un objeto, el marco del fútbol o algo así, y rebota y nos pega en la cara? Es precisamente por la tercera ley de Newton. ¿Y queda claro? Esa parte. Entonces tenemos la fuerza de acción en rojo, la fuerza de reacción en azul. La fuerza de acción es la fuerza que lleva el objeto que va a ser el que va a impactar sobre la otra superficie. Pero cuando la otra superficie recibe el impacto de ese objeto, entonces lo regresa con esa misma fuerza en sentido contrario, y a eso se le llama fuerza de reacción. Entonces la fuerza de acción dice la misma fuerza y misma intensidad en sentido contrario que la fuerza de reacción. La fuerza de reacción es de la misma fuerza y la misma intensidad en sentido contrario a la fuerza de acción. Esas dos fuerzas son idénticas, ojo, cuando no hay fricción, cuando no hay pérdida de energía. Si hubiera fricción o pérdida de energía por el objeto, por rozamiento con el aire, por rozamiento en la superficie, etc., entonces eso se va absorbiendo en otros tipos de energías. Pero si no hubiera, si fuera que algo impacta sobre el universo o algo que está ahí y el objeto es pesado, entonces lo que va a pasar es que va a rebotar en sentido contrario, ¿sí? Y va a seguir con su trayectoria que traía en un sentido, pero en sentido contrario. Eso es precisamente lo que nos explica la tercera ley de Newton. Entonces, la tercera ley de Newton nos dice que cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad pero en dirección contraria sobre el cuerpo que lo produce. Si yo aplico una fuerza de acción sobre un muro y empujo sobre él, el muro va a estar haciendo la misma fuerza pero en sentido contrario, y se llama reacción. Y por eso el muro no se mueve. Aunque yo lo estoy empujando, el muro no se va a mover porque está sujeto a una posición específica. Pero para la fuerza o la energía que yo estoy aplicando sobre la superficie del muro, pues tiene que ir a un lugar. ¿Qué pasa? Pues es lo que detiene que yo no me vaya. Es por la fuerza que yo tengo de aceleración de la gravedad hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué no me voy hacia allá? Porque el piso me está deteniendo, me sujeta y está impulsándome hacia arriba, ¿sí? En sentido contrario a la fuerza de la gravedad. Es exactamente lo mismo. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.